En la presente conferencia de prensa, el director ejecutivo de ANSES, Diego Bocio, que explicará en forma minuciosa y detallada el programa de asistencia para los damnificados, en este caso de la provincia de San Juan, pero quiero también transmitir que nosotros tenemos un equipo de trabajo que está recorriendo las provincias de San Juan y también han estado en la provincia de Mendoza junto al gobernador Paco Pérez. Las zonas afectadas de Mendoza son San Rafael, Las Heras, Guaymallén, Maipú, San Martín, con un total de 800 familias damnificadas. Y en ese sentido ha habido también un programa de coordinación con la provincia y un programa de asistencia, que son las que usualmente se implementan en el marco de la emergencia. Esto es colchones, frazadas, módulos alimentarios de emergencia y a su vez luego se establecen criterios para establecer programas de asistencia para la reparación de las viviendas. En el caso de las zonas afectadas de la provincia de San Juan, los departamentos Pocitos, 9 de Julio, Caucete, Angaco, Valle Fértil, 25 de Mayo, Rapson, Chimba, Santa Lucía. Los centros evacuados funcionan en 40 escuelas. En general han existido aproximadamente 2.600 evacuados. Luego esto va disminuyendo en virtud de que en general las lluvias acaecidas en la provincia de San Juan es equivalente prácticamente a lo que llueve en el año. Ha habido daños parciales en el total de viviendas, cortes de energía eléctrica, aguas y también afectación en el nivel de transitabilidad de la ruta número 141. En definitiva, se ha coordinado con la provincia. Nosotros hemos tenido la oportunidad también de efectuar diálogo con las respectivas autoridades. Ayer por la mañana, cuando el gobernador Giojas justo estaba de viaje, estuve hablando con el vicegobernador. Y en ese sentido, desde colchones, alimentos, cobertores, frazadas, también se han instrumentado. Pero quería aprovechar la oportunidad de esta conferencia de prensa para que el licenciado Diego Bocio pueda explayarse respecto a una medida de carácter excepcional promovida a partir de la operatoria de ANSES. Bueno, muchas gracias. Lo dispuso la Presidenta de la Nación en el día de ayer, tal como lo hicimos en la ciudad de La Plata, ustedes recuerdan, y también en los incendios ocurridos en algunas ciudades de Córdoba el año pasado. La Presidenta dispuso duplicar las prestaciones del ANSES a las zonas afectadas, concretamente las zonas tal como lo dijo el jefe de gabinete, 25 de Mayo, Chimba, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Pocitos, Santa Lucía, algunas zonas de capital de San Juan, Albardón, Rawson, Sarmiento, Caucete, Rivadavia y Ullum. Naturalmente no son todo el departamento de esas zonas, sino son específicamente las zonas afectadas que serán parte de una resolución, un anexo resolutivo que determinará cuáles son las zonas. Concretamente, para el caso de las jubilaciones mínimas, lo que estipuló la Presidenta de la Nación y que se va a hacer efectivo a partir del ANSES es duplicar la jubilación mínima durante los próximos 60 días, con lo cual cada afectado va a recibir 5.514 pesos en 2 pagos mensuales que se le suma a la jubilación mínima. Esto corresponde tanto a las jubilaciones mínimas como a los pensionados, como a las pensiones no contributivas de la zona. En segundo lugar, todos los que cobran, las papás y las mamás que cobran la asignación universal por hijo, también se le va a duplicar la prestación durante 3 meses. Esto significa 460 pesos adicionales por mes para cada chico, lo que va a significar 877 pesos adicionales por familia en las zonas afectadas. También para los trabajadores formales, ustedes saben que los trabajadores formales cobran el salario familiar según la ley, también se duplican todas sus prestaciones, con lo cual si tienen hijos y cobran el salario familiar también se van a duplicar, el máximo de la asignación es 460 pesos por mes, se duplican también durante 3 meses. Lo mismo el resto de las prestaciones del ANSES, concretamente el seguro por desempleo, para la familia que lo estén cobrando también vamos a duplicar el valor durante 3 meses.
Adicionalmente, tal como lo hicimos en otras oportunidades y funcionó muy bien, le vamos a otorgar créditos Procrear a las familias que lo soliciten, que estén en las zonas afectadas. Las tasas de interés son subsidiadas, pero independientemente de la tasa de interés, la novedad en este caso, como ocurrió en La Plata y ocurrió en Yacanto, provincia de Córdoba, es que las familias no deben asistir al sorteo o inscribirse en el sorteo. Se le entrega el crédito de manera automática. En ese sentido, se van a disponer las líneas de crédito del programa Procrear para refacción de viviendas, que son a 48 meses, es un crédito personal, no es hipotecario, y las tasas de interés son del 7%. Se hace con inspección de obra, como habitualmente lo hace el banco hipotecario. Y para los jubilados, que también no solo van a recibir el doble de la prestación mínima, sino también lo que hemos dispuesto, que la tarjeta Argenta, que es un crédito subsidiado que tienen los jubilados, bueno, darle tasas del 9,9%, 15.000 pesos a cada jubilado, a 40 cuotas con 2 meses de gracia, de manera tal de que si tienen que hacer algún tipo de arreglo o si tienen que incorporar recursos en la casa producto de la afectación de las inundaciones, puedan contar con esos recursos. Esto se pone operativo a partir del día de la fecha. En la ciudad de San Juan y a lo largo de toda la provincia no solamente van a estar abiertas las oficinas de ANSES, sino distintos puntos en los barrios afectados donde las familias se pueden acercar. Van a tener que llenar un formulario, se va a hacer una verificación muy rápida y en función de eso se le depositan los recursos en las cuentas gratuitas que tienen cada uno de los beneficiarios. Según nuestras estimaciones, entendemos que hay entre 10.000 y 12.000 familias que van a ser beneficiadas por este tipo de disposición que ha puesto a disposición la Presidenta de la Nación, y entendemos que en los próximos 15 o 20 días se va a hacer todas las cuestiones administrativas para que los recursos lleguen rápido a las familias, que a lo que realmente queremos. Cualquier información vamos a estar informando desde ANSES, algún otro tipo de detalles, y entiendo que hoy a la tarde con el jefe de gabinete vamos a estar en San Juan viendo la zona y poniendo en marcha lo que dispuso la Presidenta, como otras acciones que dispuso a lo largo del territorio de San Juan. Bueno, exactamente, la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha dispuesto que una comitiva encabezada por el jefe de gabinete de ministros pueda hacerse presente precisamente en la provincia de San Juan, de manera que a partir de las 16 horas estaremos partiendo rumbo a la provincia de San Juan y en virtud de ello estaremos allí instrumentando la medida. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en particular. Sería bueno también aprovecharlo a Diego Bocio para que explique dos cuestiones que son importantes. Primero, los acuerdos que se están generando y expandiendo para la aplicación del acuerdo de precios para la implementación del programa Procrear, y también el número de inscriptos del programa Progresar y su implementación, que sería bueno aprovecharlo. Le voy a hacer yo una pregunta acá a él. Bueno, con respecto al acuerdo de precios que dispuso la Secretaría de Comercio con las grandes cadenas de comercialización y las grandes cadenas productoras de insumos para la construcción, hemos podido lograr a lo largo de esta semana acuerdo con más de 50 corralones a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Estamos trabajando en el interior del país para efectivamente llevar adelante los acuerdos. Los precios marcan precios de referencia en más de casi 30 productos de una canasta que son los esenciales para la construcción de vivienda. Esos precios de referencia son precios que permiten que las viviendas se puedan construir en tiempo y forma, y no solo eso, sino que ponen de alguna manera una referencia única a las familias. Habíamos advertido, producto del relevamiento de precios que habíamos hecho el martes 28 de enero, que había una gran dispersión de los precios. Muchas veces significaban el mismo producto 3 veces de diferencia de precios en zonas más o menos similares, y producto del acuerdo de precios hay una referencia. Todo eso está publicado en internet, están publicadas tanto los corralones como las pinturerías, como todos aquellos comercios que se han adherido. Estamos invitando fundamentalmente a los corralones pequeños del interior de la provincia de Buenos Aires a que se adhieran. Lo estamos haciendo a través de las oficinas de ANSES en cada uno de los puntos de la provincia de Buenos Aires. Y esto significa que el programa Procrear, que ya tiene más de 95.000 familias que están construyendo su vivienda en diferentes metodologías, tengan la oportunidad no solo de tener una referencia, sino de empezar y terminar su vivienda, y que, como dijimos oportunamente, no sean sujetos de especulación o de precios que no tengan ningún tipo de anclaje o no tengan ningún tipo de criterio. Así que
Los precios fueron definidos por la Secretaría de Comercio, son precios que son significativamente menor a lo que habíamos relevado ese martes 28 de enero, en muchos casos, y ponen, en definitiva, le dan certeza a la familia que está haciendo el crédito y que está construyendo su vivienda. Con respecto al programa Progresar, ustedes saben, lo anunció la Presidenta de la Nación. Es un programa es mucho más que un programa Nini, como dicen los medios, es un programa que apunta a que las familias que tienen hijos entre 18 y 24 años, que no tienen trabajo y sus padres no tienen trabajo, ganan menos del salario mínimo vital y móvil, tengan la oportunidad de recibir 600 pesos por mes para poder continuar los estudios o para, en definitiva, poder asistir a una entidad educativa. Ya superamos más de 300.000 los inscriptos. En estos días están llegando incluso inscripciones de distintos puntos del país, con acuerdos que hemos hecho con otras oficinas, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con lo cual estimamos que esa cantidad de inscriptos va a superar los 450.000 inscriptos en este primer mes, y lo que están haciendo los chicos es completando el segundo formulario, que tiene que ver con la institución educativa donde van a realizar la práctica y donde van a realizar la segunda condición que pone el derecho, que es que los chicos vayan a la escuela, terminen el colegio secundario, tengan la oportunidad de aprender un oficio. Es decir, hay un derecho, que es la prestación, que es en definitiva progresar, y existe la obligación, que es básicamente que los chicos tengan la oportunidad de ir a la escuela y que tienen que presentarse 3 veces en la ANSES. El día de mañana la ANSES va a hacer la primera liquidación, producto de los diferentes análisis de la determinación de derecho, como lo hace habitualmente con el resto de las prestaciones, y entendemos que en estos días vamos a tener la primera liquidación de Progresar, que va a significar el primer paso para que los chicos tengan la oportunidad de tener una tarjeta de débito que va a ser gratuita y que van a tener depositada todos los meses esa prestación en su cuenta previsional gratuita. Me parece que hay mucho entusiasmo por parte de los chicos. Es importante no solo que se inscriban por internet o que tengan la presencia en una oficina de ANSES o en los puntos de contacto, sino que los chicos vayan viendo dónde pueden aprender un oficio. Para eso están el programa Fines, que es de terminalidad educativa. Para eso también contamos con todo lo que es la oferta educativa en materia de sindicatos y oficios, y todas las ofertas educativas provinciales que se han puesto a disposición de los jóvenes, porque queremos que los jóvenes tengan la oportunidad no solamente de tener el derecho, sino también de educarse, formar parte de una comunidad educativa, formar parte de un esquema que permita que efectivamente los chicos tengan la oportunidad de seguir los aspectos educativos y los aspectos que significa estar en un marco educativo y en el marco de una comunidad, y contenidos en ese sentido. Así que invitamos a los chicos que no solo que se sigan inscribiendo, sino que elijan la comunidad educativa a la que pretenden asistir durante el año. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta. Ministro, Sí. Saludo, buenos días para ambos. 2 consultas le quería hacer, ministro. Una referida al intercambio de opiniones que deriva en una controversia entre el ministro de Defensa Agustín Rossi, el secretario de Seguridad Sergio Berni, respecto al tema drogas. Digo controversia no por lo dialéctico, sino porque tener 2 opiniones tan enfrentadas lleva a 2 diagnósticos distintos, ¿no?, respecto a la polémica que se suscitó. Y la segunda pregunta, respecto a otro tema, el tema paritarias. ¿Por qué hay tanta demora por parte del Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo en convocar a la paritaria salarial docente, teniendo en cuenta que quedarían 15 días, ahora se ha postergado el inicio de clase en algunas provincias? Bueno, ¿por qué la demora, no?, teniendo en cuenta que siempre es una paritaria conflictiva? Bueno, respecto a paritarias, hemos mantenido reuniones de carácter informal con los representantes de los distintos gremios que forman parte de la mesa de paritarias. En ese contexto estamos dentro de los plazos previstos para la convocatoria de carácter formal. En consecuencia, es necesario ratificar que las negociaciones desde el punto de vista salarial es competencia exclusiva y excluyente de las provincias argentinas, pero el Estado Nacional, a través de paritaria, fija lo que se denomina el salario inicial. En ese contexto es un marco de referencia, pero las negociaciones directas competen a los estados provinciales en virtud de que el Estado Nacional no es el empleador.
En ese contexto, nosotros de cualquier manera estamos dentro de los plazos correspondientes y podremos establecer la convocatoria formal a los efectos de evaluar si puede o no existir un acuerdo en esta materia. En segundo lugar, la posición oficial del Gobierno nacional es muy clara y contundente, y lo ha manifestado el secretario de Seguridad respecto a que la República Argentina no es un país productor de drogas. A su vez, nosotros hemos hecho una convocatoria con la presencia del titular del Cedronar, que es el padre Juan Carlos Molina, junto a los ministros de Justicia y de Seguridad, la doctora María Cecilia Rodríguez y también el doctor Julio Alac, ministro de Justicia. En ese contexto nosotros hemos tenido una participación con las distintas áreas representativas de las provincias argentinas. Allí tuvimos un temario muy extenso. Primero, se trabajó respecto a la ley 23.737 modificatoria, que creo que es la ley 26.052, asociada a la desfederalización. Hay distintas opiniones en esta materia. En segundo, se aplica muy claramente en el caso de la provincia de Buenos Aires. También se habló respecto a la posibilidad de establecer una secretaría de carácter especial en los juzgados federales con competencia en materia de narcotráfico. En tercer lugar, se avanzó claramente en lo que significa la separación de las políticas de prevención en materia de adicciones, cuya titularidad corresponde naturalmente a Cedronar, respecto a las acciones que tienen que ver con el combate directo al narcotráfico. En ese sentido, la agenda se simplifica en 4 temas. Primero, la unificación de personerías desde el punto de vista de la representación de la problemática por parte de las provincias argentinas. Segundo, la identificación de un mapa de consumo debidamente detallada desde el punto de vista de adicciones. Tercero, una estrategia desde el punto de vista preventivo y las cuestiones que tienen carácter punitivo y o correctivo. Y en cuarto lugar, un sistema de evaluación y monitoreo sistemático y periódico. Hemos tenido realmente una presencia de casi todas las jurisdicciones, han faltado muy pocas, y nosotros trabajamos de una manera coordinada para establecer los mecanismos respecto a esta cuestión. De manera que es una cuestión que nos interesa, que nos compete, que nos obliga a todos los argentinos y también, obviamente, a la familia, a los padres, desde el punto de vista de la prevención de adicciones y las acciones correctivas que establece el Estado. Para eso, el Estado ha tenido una política muy activa, tendientes a generar desde mecanismos de incautación hasta mecanismos que tienen que ver con el combate directo y frontal al narcotráfico. Y en ese sentido, las manifestaciones del Secretario de Seguridad han sido claras, contundentes y elocuentes en el día de ayer. Buen día a los dos. Javier Pasaragua, AM530, La Red de las Madres. La primera pregunta tiene que ver con la compleja negociación con los laboratorios. Si el gobierno analiza o estudia implementar la ley de producción pública de medicamentos sancionada en junio del 2011, eso por un lado, y por el otro, la semana pasada se habló de una baja en el precio de la carne que esta semana todavía no se vio en las carnicerías. ¿Cuándo evalúa el gobierno que esto va a suceder? La Secretaría de Comercio, y principalmente Augusto Costa como secretario de Comercio, hace un monitoreo permanente y exhaustivo desde el punto de vista de la evolución del precio de la carne. Como ustedes saben, la República Argentina, a partir del incremento del nivel de empleo, del mejoramiento del poder adquisitivo del ingreso, ha tenido también un incremento en los kilos que se consumen de proteínas por año, equivalente a 110 kilos por año, que implica que la República Argentina es uno de los países de mayor consumo de proteínas del mundo. En ese contexto ha habido un incremento desde el consumo de carne vacuna hasta carne avícola, casi se duplicó, lo mismo el incremento de carne porcina, o sea, un incremento de la ingesta alimentaria derivada también del aumento del consumo de proteínas derivado del uso o del consumo de carnes. En ese contexto, lo que quiero transmitir es lo siguiente. Uno observa muchas veces una evolución de reducción en el precio de cotización en el mercado de Hacienda que no se traduce en forma instantánea o rápida a las carnicerías o a las cadenas de distribución. En ese contexto hemos estado en múltiples reuniones con el secretario de Comercio y con los actores de la cadena para evitar la distorsión de la misma y generar las condiciones para la reducción del precio. En ese sentido, lo que quiero transmitir es que ha habido desde cuestiones de carácter climática hasta la imperfección de la cadena de comercialización para llegar a un precio más bajo. Pero se hacen los esfuerzos correspondientes en esta materia para lograr el resultado. En conclusión,
Lo que quiero transmitir es que el secretario de Comercio, Augusto Costa, trabaja denodadamente para generar las condiciones que impliquen la reducción del precio de la carne al mostrador. Y eso es lo que se está haciendo en términos de esfuerzo. Respecto al tema de medicamentos, la República Argentina tiene, desde la ley de prescripción de medicamentos genéricos hasta el plan Remediar, con una capacidad de abastecimiento en distintos lugares de nuestra extensa geografía territorial y un rol activo del sector público en materia de la política sanitaria, que ha logrado resultados extraordinarios. La reducción de la tasa de mortalidad infantil ha sido muy contundente, de 16 por mil a casi 11 por mil en los últimos años. En algunas provincias, y esto lo tomo como ejemplo, en la provincia del Chaco 20,9 por mil a casi un dígito, que es la proyección para el año 2013, implican esfuerzos denodados desde el punto de vista de las políticas activas, desde vacunación hasta atención primaria de la salud, hasta coberturas desde el punto de vista sanitario. Nosotros, respecto a este tema, hemos observado distintas propuestas asociadas a la producción de medicamentos genéricos. De hecho, algunas provincias lo hacen y en ese sentido tiene un alcance desde el punto de vista de la provisión de este tipo de medicamentos genéricos para el sistema público. Nosotros ayer hemos tenido una reunión con la red de farmacias en todo el país, que son 12.000. Entonces, nosotros hemos visualizado que existen cerca de 18.000 presentaciones de productos, existen 12.000 farmacias. Nosotros visualizamos que se han experimentado incrementos de precios de aquellos bienes de consumo y demanda masiva, y entendemos claramente que hay una concentración de mercado entre laboratorios y droguerías y una marcada dispersión desde el punto de vista de la distribución en farmacias. En ese contexto, hemos estado trabajando con ellos para generar las condiciones que nos permitan, primero, reducir el precio para el consumidor y, en segundo lugar, que eso no afecte el desenvolvimiento de las farmacias. Ellos lo han planteado de esta manera. Así que estamos trabajando muy claramente en esta materia y esperemos arribar a mecanismos de acuerdo para que, en definitiva, podamos establecer precios a los consumidores que sean favorables y positivos. Ese es el gran esfuerzo que estamos haciendo en la política de ingresos. La política de ingresos tiene dos componentes: precios y salarios. Nosotros creemos y queremos que los salarios estén directamente asociados al poder adquisitivo y a la recuperación y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los consumidores. Y en ese sentido estamos trabajando. Entonces, la cuestión de intervención del Estado, no le quepa la menor duda que lo pretendemos hacer en el ejercicio de un marco regulatorio para favorecer a los consumidores. Daniel Castaño, de Canal 7. Si me permiten una pregunta para cada uno, para Diego Bocio. Lamentablemente en los últimos 2 meses hemos visto que en la Argentina hay muchos especuladores a través de la remarcación, en la mayoría de los casos sin explicaciones lógicas. ¿Qué medidas se van a tomar efectivamente para que los precios en el ámbito de la construcción se retrotraigan y aquel que accedió a un crédito Procrear y que tiene la ilusión de su primer vivienda no vea ese sueño trunco o disminuido? Y para el jefe de gabinete, a partir de Chávez, Venezuela se ha convertido en un país emblemático. ¿Cuánto preocupa la situación venezolana en función del efecto cascada que pueda tener en la región? Bueno, en primer lugar le quiero decir que las familias que han salido sorteadas y que están tramitando su crédito en Procrear todos los días se incrementan de manera significativa. ¿Qué significa esto? Que todos los días más familias están sacando el crédito y eso es auspicioso para nosotros en términos de que las familias argentinas que tienen trabajo quieren tener su casa y pagarla 20, 30 años. Y eso es algo que en la Argentina era normal hace 30, 40 años y volvió a ser normal a partir de Procrear. Se hace a través del banco hipotecario y la verdad que es un programa que está funcionando muy bien y absolutamente transparente. Ustedes vieron, es por sorteo, publicado por la TV pública, de manera que no hay ninguna duda de cómo se accede al programa.
Las familias, eso es un dato que no solo es alentador, sino que indica que efectivamente que las familias tienen ganas de hacerse su vivienda. El acuerdo que hemos hecho con los corralones y que tiene sobre la base los precios de la referencia de la Secretaría de Comercio, lo que intentan justamente es eso, que la especulación no termine con el sueño de muchas familias que se están haciendo su vivienda. Lo que hemos advertido en ese sentido es que las familias no solo sacan el crédito, sino que muchas de ellas disponen de algunos ahorros para terminar su casa y hacer su vivienda. De las primeras 15.000 familias que sacaron el crédito y que construyeron su vivienda, aproximadamente el financiamiento de Procrear asistió entre un 75 y un 80% a la vivienda. El resto fueron aportes que puso la propia familia, o porque tenían ahorros, o porque vendieron un auto, o porque cobraron un par de aguinaldos y con eso terminaron la vivienda. Con lo cual es un financiamiento que también dispone de ahorro genuino por parte de las familias. Los precios de referencia no solo dan una pauta, sino que permiten dar estabilidad y permiten que los insumos puedan ser adquiridos a un valor de referencia y la familia pueda construir su vivienda. Estamos trabajando fuertemente en esa línea. El año pasado nosotros ampliamos las líneas de 200.000 la mínima a 250.000 y la línea más grande para construcción de vivienda, estoy hablando, ¿no? De 300 a 400.000 pesos. Y todavía estamos trabajando con esas líneas y vemos que las familias no solo empiezan y terminan su vivienda, sino que además todos los días se están incrementando el número de carpetas o de créditos iniciados. Nuestro objetivo este año es, en materia de construcción de viviendas, entregar 70.000 créditos hipotecarios. En materia de desarrollos urbanísticos, empezar o llegar a la curva máxima de producción de 35.000 emprendimientos inmobiliarios, desarrollos urbanísticos, perdón. Con lo cual, el volumen de construcción que tiene previsto para este año Procrear es entre un 60 y un 70% más en unidades, no en monto, que el año pasado. Con lo cual, este año Procrear va a tener un impacto muy fuerte, no solo en la construcción, sino en las pequeñas localidades, con lo que significa mano de obra, insumos, corralones, que bueno, que estamos trabajando fuerte en ese sentido. Monitoreamos permanentemente la evolución de las familias. De las 55.000 créditos ya otorgados de manera individual, hay 19.000 familias que terminaron su vivienda. No tenemos casi ninguna en mora y las moras son del 30 días, con lo cual son moras que ni siquiera son contabilizadas para el Banco Central. Y naturalmente las familias que acceden al crédito empiezan y terminan la vivienda y tienen la oportunidad de pagar una cuota muy accesible y lograr ese sueño que vos recién decías de en 20, 30 años poder pagar la casa. Y muchas veces el origen de esas familias es o están alquilando, o viven con los padres, o viven de prestado. Con lo cual son familias jóvenes, tienen en promedio 35 años, un hijo en promedio, ganan en promedio 10.300 pesos, con lo cual es una familia trabajadora en la Argentina que tiene la aspiración y el sueño de tener su vivienda. Así que en eso lo que te puedo decir es el acuerdo de precios, el cumplimiento del acuerdo de precios, la referencia de los materiales y el monitoreo permanente de las familias que están construyendo su vivienda. Bueno, por último, la posición pública mediante documento oficial de la Cancillería Argentina, de los cancilleres de UNASUR, me eximen de comentarios. Aparte, ya hemos fijado una posición oficial en la semana anterior. Por lo tanto, nosotros manifestamos claramente la necesidad del resguardo del principio de autodeterminación de los pueblos, pero fundamentalmente la solidaridad con los gobiernos democráticos de la región, y en ese contexto la República Bolivariana de Venezuela, a través de su presidente Nicolás Maduro, ejerce legítima y legalmente su responsabilidad y en consecuencia manifestamos nuestra solidaridad precisamente para el cumplimiento de sus metas de gobierno. Por lo tanto, cualquier actitud de carácter conspirativa o de manipulación de la opinión pública tendientes a generar un mecanismo de desacreditación del legítimo derecho al ejercicio de la responsabilidad de gobierno constituye una afrenta para toda la región y para las democracias de la región. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos al jefe de Gabinete de Ministros hablando de la ayuda, ¿no?, que está direccionada para la gente que está en la provincia de Mendoza, de San Juan, además algunos detalles del plan Progresar y respondiendo a las preguntas como todos los días. Y también la situación que se vive en Venezuela, concretamente. Bueno, hablamos...